Continuamos avanzando en el tema 4 de rentas y vamos a ver ahora rentas anticipadas y rentas diferidas. Y te voy a intentar convencer de que las fórmulas que te voy a enseñar no te las aprendas, por raro que resulte lo que estoy diciendo. Que no te las aprendas, sino que te aprendas la lógica que hay detrás de esas fórmulas y va a ser mucho más flexible si te ponen un tipo de enunciado en un examen que no se pueda aplicar directamente la fórmula. Entonces vamos a ver primero qué serían rentas diferidas y rentas anticipadas y luego continuaremos con las fórmulas. Así que estamos en el apartado 6 del tema rentas diferidas y rentas anticipadas. Bueno, pues nos vamos a fijar en esta renta, que tiene esta renta distinta a las que hemos visto en apartados anteriores. En apartados anteriores, por ejemplo, hubiera habido, en donde aparece el 1, hubiera habido un 100. Y hubiéramos dicho que es una renta postpagable porque se produce el primer pago al final del primer periodo y hubiéramos dicho que es inmediata porque el origen sería en el momento 0 y el final en el momento 4. Sin embargo, aquí no ocurre al final del primer periodo, sino al final del segundo periodo. También podríamos decir al principio del tercer periodo, da igual. Quiere decir que si queremos valorar esta renta en el momento 0, estamos valorando una renta que ocurre en el futuro de ese momento 0. Su origen no es el momento 0, su origen es el momento 1, si lo estamos tratando como postpagable, que es mi consejo, o incluso en el momento 2, si lo estamos tratando como prepagable. Pero desde luego en el momento 0 no. Entonces, eso sería una renta diferida. La duración de la renta, insisto, si lo estamos considerando como postpagable, que es mi consejo, sería del 1 al 4, el 1 como origen, el 4 como final. Quiero valorarlo en el momento 0, lo quiero valorar antes. Mi momento de valoración es antes, la renta ocurre después, ocurre diferida. Entonces, eso es una renta diferida, que su definición simplemente es que la renta comienza posteriormente al momento de valoración. Ojo, no confundirla con una renta postpagable inmediata. Si, como digo, hubiera habido un 100 donde aparece un 1, no es que comienza en el 1 y lo queremos valorar en el 0, comienza en el 0. Simplemente que el primer pago se produce al final del primer periodo. Pero sería una renta inmediata, porque el origen estaría en el 0. Aquí no, en esta que tenéis en pantalla, no. Aquí el origen está en el 1. Entonces eso es una renta diferida. Más fórmulas. Pues lo que decía en la introducción. Sí, pero vamos a intentar aplicar exclusivamente la lógica. Entonces tenemos aquí una serie de términos de valor C, que si lo considero postpagable, su origen sería en el momento 1, su final sería en el momento 4, y lo que vamos a hacer es considerarla postpagable y siempre que se considera una renta postpagable, cuando aplicamos la fórmula de la renta unitaria, 1 menos 1 más i elevado a menos n dividido i, la fórmula famosa, lo estoy valorando justo al principio del primer periodo. Normalmente el principio del primer periodo es el momento 0. Pero en este caso, como el primer periodo empieza en el 1 y va del 1 al 2, si el primer pago se produce en el 2, significa que lo estoy valorando en el momento 1. Si aplico la fórmula, significa que lo estoy valorando en el momento 1. Pero si a mí me piden valorarlo en el momento 0, tengo el momento 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es ese valor en el momento 1, me lo llevo simplemente al momento 0. Quiere decir, y esto es muy importante, esto que voy a decir ahora mismo es importantísimo. Cuando nosotros hacemos la valoración de esta renta, o más correctamente de esta renta, porque empieza en el momento 1, estamos dándole un valor, después de hacer la fórmula, de V1. Ya esta renta no existe. Os olvidáis de que existe esa renta. Ya no existe esa renta. Ya lo que diga el enunciado me da igual. Ya lo que importa es que en el momento 1 tengo un valor 1. Esa idea es importantísima. O sea, no volváis otra vez a aplicar una fórmula de la renta porque la fórmula de la renta ya la he aplicado aquí arriba. Entonces ya lo único que tengo que hacer es descontarlo.
que descontarlo es muy facilito, ¿no? Descontarlo sería el valor en 1 por 1 más i elevado a menos 1, o dividido entre 1 más i. ¿Bien? Repasad lo que he dicho, le dais para atrás al vídeo si queréis. Pero lo importante es que una vez que está calculada la renta y tengo el valor en el momento 1, al principio de esa renta diferida, en una renta diferida, y lo quiero valorar en el 0, ya simplemente me quedo con ese valor 1 y me olvido de que había una renta. Esta es la fórmula. Entonces, lo dicho, que os la queréis aprender, sois muy libres de aprender esta fórmula. Pero si le queréis buscar simplemente la lógica, esta parte de aquí es la fórmula normal y corriente de una renta pospagable inmediata. No tiene más. Si yo lo estoy multiplicando por 1 más i elevado a menos d, y d sería el número de años que lo estoy difiriendo, pues lo único que estoy haciendo es descontarlo desde el momento en el que empieza esa renta, que en el ejemplo anterior que he puesto, en la diapositiva anterior, era el momento 1, entonces lo estoy descontando hasta el momento 0. Si por ejemplo hubiera empezado en el momento 4, una renta pospagable que empieza en el momento 4, su primer pago es en el 5, pues entonces aquí donde pone una D habría un 4. Pero fijaos eso, que realmente nos hace falta aprenderos la fórmula, sabiendo esto de aquí, que es simplemente la renta inmediata pospagable, y sabiendo cómo descontar un valor desde un año hasta otro, ya tengo perfectamente la renta diferida. Vamos con otra renta. Tenéis ahí una renta, 100, 100, 100, en el 1, el 2, el 3. Si lo quiero valorar en el 0 no hay problema, aplico la fórmula normal de una renta pospagable y ya tengo el valor en el momento 0. Pero ¿y si quiero valorarlo en el momento 4? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, pues esto se llama una renta anticipada. La renta comienza antes, comienza y termina. Comienza y termina realmente. Antes que el momento de valoración. Yo lo quiero valorar en el momento 4. La duración de la renta es desde el 0 al 3. Entonces lo estoy valorando después. La renta es antes. La renta es anticipada. La renta es anticipada. Y volviendo a aplicar la lógica, vamos a volver a aplicar la lógica. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos lo llevamos todo al momento 0. Ya en ese momento deja de ser una renta, es decir, ya me olvido de que hay una renta, ya no ha habido una renta. Ya simplemente tengo un valor en el momento 0. Y desde el momento 0 me lo llevo al 3 y me lo llevo al 4. Me lo puedo llevar directamente. No hace falta llevarlo primero al 3 y luego al 4. Me lo puedo llevar directamente al 4. ¿Cómo me lo llevo al 4? Multiplicando por 1 más i elevado a 4. Con lo cual la fórmula se podría poner o bien así, que en este caso este sería un 3 y este sería un 1. O sea, si vemos aquí, si lo llevo primero al 3 y luego lo llevo al 4, para llevarlo del 3 al 4 solo me queda 1, solo me quedaría un año. Entonces, aquí sería, la n sería 3, la d sería 1, en total 4, o más sencillo, elevado a n más d. Entonces, si veis aquí, esto es el valor actual, el V0, de una renta pospagable normal, inmediata, sin más historia. Y en esto me lo estoy llevando al momento D. ¿Me hace falta saberme la fórmula? Honestamente creo que no. Con saberte la fórmula del valor en el momento 0, con eso ya tienes realmente más que sobrado. Así que, como digo, si quieres, te olvidas de la fórmula y te limitas a aplicar la lógica. Nomenclatura. Ya depende del curso, ya depende del profesor. Hay veces que a la renta anticipada y diferida a mí personalmente no me gusta, pero esto también es cuestión de gustos, ¿no? Se la suele indicar, denominar, con una D y una barra, diciendo que es diferida, que la estoy difiriendo X periodo. Recordar que esta es la renta que ocurre después del momento de valoración. Y la renta anticipada
pues se suele denominar como la D, y en este caso sería el VN, porque normalmente la voy a valorar en un momento posterior, porque la renta es anterior. Bueno, pues habiendo visto esto, vamos a ver dos ejercicios para reforzarlo un poco. Dice este ejercicio: nuestra hija acaba de nacer, hemos decidido, empezando hoy, realizar una inversión de 1.200 euros cada año que ofrece un interés efectivo anual del 3% que se irá acumulando la propia inversión. La última imposición se realiza al cumplir los 18 años. Se le entregará la totalidad del capital y los intereses generados cuando cumpla los 25. Es decir, cuando cumpla 18 dejamos de poner dinero, pero, no sé, será para tener a nuestra hija con un poco más de años de cariño, decidimos que no le damos dinero a los 18, que tiene que esperar a los 25 para recibir ese dinero. Si lo ponemos en una línea temporal, que en estos casos puede convenir, tenemos que en el año 0, en el 1, en el 2 y así sucesivamente hasta el 18, estamos poniendo una cantidad igual todos los años de 1.200. Pero que no se lo vamos a dar hasta el momento 25, hasta el momento en el que cumpla el cumpleaños número 25. Entonces, obviamente es una renta que está ocurriendo antes de que yo la esté valorando, pues yo la quiero valorar en el momento 25, y es una renta que podemos tratar como una renta anticipada si la queremos valorar en el momento 0. Así que sin aplicar ningún tipo de fórmula larga, sino aplicando simplemente las fórmulas básicas que hemos aprendido, por eso os decía que no es necesario aprenderse la fórmula, vamos a ver cuánto vale esa renta. ¿Cuánto vale esa renta en el momento 0? El tipo es anual, las imposiciones se están haciendo cada año, porque es en el momento del cumpleaños, y cuidado con un error muy común en estos casos, que ¿cuántos términos hay? No hay 18, hay 19. Porque en el año 0, es decir, en el momento en el que nace, estamos poniendo 1.200, estamos imponiendo 1.200 euros. Por tanto, si empiezo en el 0, 0, 1, 2 y así hasta el 18, son 19, no son 18. Son los 18 del 1 al 18 y el que he hecho en el año 0. Por tanto, el valor en el año 0, siendo prepagable, vamos a considerarlo ya prepagable, sería 1.200 por 1 menos 1,03. El tipo de interés está en años, no hay problema. El 19 está en años, así que perfecto. Y como lo estamos considerando anticipada, multiplico por 1,03. Esto sería 17.704,22. Y ahora, ya me olvido lo que os he comentado en la parte teórica hace un momentito. Ya me olvido de que hay una renta. Ya no hay una renta. Ya simplemente tengo un valor en el momento 0 y me lo quiero llevar al momento 25. Es decir, que esto de aquí arriba ya no me sirve de nada. Me ha servido, he llegado a una cifra y ya está. O sea, ya simplemente lo tengo que trasladar desde el 0 al 25, sin necesidad de aprenderme la fórmula. Por tanto, el valor en el momento 25 sería igual a 17.704,22 por 1,03 elevado a 25. Con lo cual, cuando cumpla 25 años, pues podremos darle un regalito más que interesante de 37.068 euros con 71, que esperemos que no lo malgaste en comprarse lo típico de un coche, sino que lo siga invirtiendo y así puede tener más para el futuro. Bueno, pues este es uno de los dos ejercicios de repaso. Vamos con el siguiente. Dice: poseemos un activo financiero que empezará a ofrecernos una renta de 5.000 euros anuales a partir de dentro de 5 años exactamente. O sea, todavía no. La renta tendrá una duración de 10 años.
nos ofrecen canjear esa renta por un cobro único a día de hoy de importe 38.000 euros. ¿Debemos aceptar si asumimos un tipo de interés anual del 4%? Bueno, pues vamos a verlo. Si lo dibujamos, que como siempre puede convenir, el primer cobro se produce en el momento 5. O sea, aquí cobramos 5 en el momento 6, etcétera, etcétera. Como son 10, el último lo cobramos en el 14. El último se cobraría en el 14. Si empezamos en el 5 hasta el 14 son los 10. Y yo quiero valorarlo en el año 0, es decir, la renta es diferida. La renta ocurre después del momento de valoración. Yo lo quiero valorar aquí. ¿Qué es lo que hago? Pues voy a considerar esa renta. Lo más fácil es considerarla postpagable. Lo más fácil siempre es considerarla postpagable. ¿Qué postpagable? Lo que significa es que cuando yo aplique la fórmula, lo voy a estar valorando siempre un periodo anterior a cuando se produce el primer cobro, el primer pago. Es decir, la fórmula de la postpagable me lo lleva al momento 4. Y una vez que esté en el momento 4, ya simplemente descontando, un descuento compuesto racional, llegaré al momento 0. Es decir, el valor en el momento 4, 5.000 por 1 menos 1,04, que es anual, no tenemos ningún problema, anual, elevado a menos 10, que son años, 0,04, como es postpagable, ahí se queda. Y esto sería 40.554,48. Si me lo llevo al año 0, ya me olvido, ya no hay una renta, ya la renta como si no existiera. Ya simplemente todo esto lo he borrado, ya no existe. Ya lo único que existe es 40.554,48 en el momento 4, que me quiero llevar al momento 0. Por tanto, esto sería 40.554,48 por 1,04 elevado a menos 4, que sería 34.666,14. Por supuesto que lo puedo hacer en un solo cálculo. Puedo aplicar la fórmula en un solo cálculo. Como veis, aquí me he parado a calcular el V4 y luego el V4 elevado al 0. Podría directamente haber multiplicado aquí por 1,04 elevado a menos 4. Lo podéis hacer sin problema, está perfectísimo. En mi experiencia, así en 2 pasos es mejor. O sea, es mejor que os equivocáis menos, pero se puede hacer en un solo paso. Bueno, pues la pregunta es, nos están ofreciendo 38.000 por algo que vale 34.666. ¿Aceptamos? Claro, aceptamos. Estamos obteniendo una ganancia neta de la diferencia entre 38 y 34.666. Así que con estos datos, la oferta que nos están haciendo es mejor que el valor que tiene, así que sí aceptaríamos. Bien, pues de momento con esto acabamos rentas diferidas y rentas anticipadas. Y en el próximo vídeo seguiremos avanzando en el tema 4, que ya le queda muy poco.